¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Fluminense ha perdido 0-2 con Chelsea, que va a ser finalista del Mundial de Clubes y que garantiza un nuevo título mundial a nivel de clubes para el fútbol europeo. No hay manera de romper la dinastía europea en este tipo de competiciones. Hoy el Chelsea ha sido muy superior y ha ganado, para más Inri, para más dolor para la hinchada de Fluminense, con 2 goles de un jugador que estuvo en Fluminense hace algunos años, como es João Pedro, y que hace unas semanas estaba de vacaciones, que llegó casi de urgencias a este Mundial de Clubes y que ha sido la gran estrella de esta primera semifinal. Vamos a analizar todo lo que ha sucedido en ella. Venga, a Leo. Bueno amigos, era previsible. Es cierto que revisas las plantillas de Chelsea y Fluminense y es que no hay color, hay mucha diferencia de nivel entre los jugadores del conjunto inglés y del conjunto brasileño, que ni siquiera era a priori el principal candidato de Brasil a llegar tan lejos en este Mundial de Clubes. Quizá ese podría ser Flamengo o hasta Palmeiras, incluso Botafogo estaría por delante de Fluminense, pero lo que son las cosas, al final, un poco también por la suerte del cuadro que le ha tocado y también por el grandísimo trabajo que han hecho todos sus jugadores en este torneo, pues han sido los que han llegado más lejos de Sudamérica en este Mundial de Clubes, pero al final se ha impuesto la lógica. Y vamos a tener una final europea y vamos a tener un nuevo campeón europeo, y esto pues era algo que evidentemente se veía venir. Luego haré alguna reflexión sobre por qué está pasando esto, cuál fue el detonante de este dominio europeo a nivel de clubes en el fútbol, algo que en los años 70 o 80 no era para nada así. Pero primero vamos a analizar lo que ha sucedido en el partido y luego acabamos con esa pequeña reflexión. El Chelsea ha salido con Robert Sánchez, con Malo Gusto, con Chalobah, con Adarabioyo, con Cucurella, Caicedo, que cuidado, se ha retirado lesionado. Caicedo, vamos a ver para la final. Queda tiempo todavía hasta el domingo. No parecía demasiado grave, pero no ha podido terminar el partido. Quizá por precaución y para no estropearse más, pues Moisés Caicedo, cuando faltaban un par de minutos para que el árbitro diera por concluido el encuentro, se ha ido y ha dejado a su equipo con 10. Ya veremos a ver qué pasa. Con Caicedo han jugado Palmer y Enzo Fernández, y arriba Nkunku, Neto y João Pedro, que le ha pasado por la derecha, por la izquierda, por arriba y por abajo a Nicolas Jackson, que la verdad que en este Mundial de Clubes ha tenido actuaciones bastante desastrosas. Hoy ha salido 30 minutitos porque João Pedro ya no podía más. Es lo que os decía en la entrada del vídeo, es que João Pedro, que ha sido fichado recientemente por el Chelsea, hace nada estaba pues de vacaciones, y llegó para los cuartos de final, en ese segundo plazo de inscripciones que abrió FIFA. João Pedro, jugador de Fluminense, por cierto. Primera vez en este torneo, se han tenido que marcar casi 200 goles, llevamos 187. Primera vez en este torneo que un ex le marca a un equipo. Todavía no se había cumplido la ley del ex y hoy se ha cumplido, y por partida doble. João Pedro, como digo, jugó en Fluminense y hoy pues le ha hecho los 2 goles al equipo por el que seguramente estaba hinchando antes de que empezara el torneo, sin saber él que iba a terminar jugando en el Chelsea y que iba a terminar eliminando a su ex equipo. Son los giros que tiene el fútbol, y João Pedro, que como digo, le ha puesto una situación bastante complicada a Nicolas Jackson, porque pues, con apenas 2 partidos ya se ha convertido en un fichaje, yo diría que amortizado por la gran pasta que se va a llevar el Chelsea solamente por la clasificación a la gran final. Ya el Chelsea ha ingresado más de 100 millones de euros en este Mundial de Clubes y bueno, como digo, amortizado el fichaje de João Pedro casi antes de llegar. Que no le viene mal al Chelsea, porque con el desembolso y el gasto que ha hecho en los últimos años de jugadores que prácticamente no le han rendido absolutamente nada, pues no está mal, que por lo menos algunos sí que le esté funcionando. Fluminense ha salido con Fabio, con Guga, Ignacio, Thiago Silva, Thiago Santos, René, Bernal, Hércules, Nonato, Arias y Cano. A ver, para empezar, estamos hablando de uno de los equipos más físicos de Europa, que es el Chelsea.
Eso es indiscutible y lo hemos visto en los partidos de cuartos, en los partidos semifinales y en el partido de octavos de final también con el Benfica, lo vimos también en la final de la Conference League. Es un equipo físicamente muy potente. Yo diría que top 5 en Europa indiscutiblemente. Además, hoy la diferencia de edad que había entre la alineación titular de Fluminense y la alineación titular del Chelsea era de más de 6 años de diferencia, que es la mayor diferencia de edad que se ha visto en un partido del Mundial de Clubes 2025. En concreto, 6 años y 143 días. 31 años y 263 días promediaba Fluminense, 25 años y 120 días promediaba el Chelsea, y además podía haber sido peor si hubiera jugado lateral derecho en lugar de Guga, que tiene 26 años, si hubiera jugado Samuel Xavier, que tiene 35 años. Habría superado el Fluminense los 32 años de edad promedio en su 11 titular. Si a todo esto le añadimos que además a Fluminense le faltaban dos jugadores importantísimos como son Freites y Martinelli, pues es que entre el potencial físico del Chelsea, a eso le añadimos la enorme diferencia de edad entre los dos equipos y las importantes ausencias que tenía el conjunto brasileño. Era muy difícil que pudiera superar esta situación, y hoy hemos visto una diferencia muy grande. Esa es la verdad, hemos visto una diferencia muy grande entre Chelsea y Fluminense, muy grande. Luego puedes mirar las estadísticas y ves un 46% de posesión Fluminense y un 54% del Chelsea, 12-17 en remates, 3-5 en remates a puerta, 3-4 en corners, y dices, oye, pues no está la cosa así tan desigual. Sí lo ha estado, amigos. Si has visto el partido, y no te guíes por las estadísticas, ya te lo digo yo, no te guíes por las estadísticas, porque estas estadísticas no expresan realmente lo que ha sucedido hoy. Hoy ha sido muy superior el Chelsea a Fluminense, y solo en el tramo final del partido, con el resultado ya totalmente resuelto, pues el Chelsea le ha concedido bastantes ocasiones de gol a Fluminense, que no ha podido aprovechar ninguna de ellas. Ha sido en los últimos 15-20 minutos, diría yo, más el amplio tiempo de añadido que ha habido en la segunda mitad, que han sido 10 minutos, cuando más le ha permitido el Chelsea a Fluminense hacer y acercarse al área contraria, y ahí quizá ha engordado un poco las estadísticas, pero como digo, cuando el partido ya estaba absolutamente liquidado. Y el partido lo ha liquidado con dos acciones de velocidad. Joao Pedro, la primera es una pérdida de balón de Fluminense, que está retrocediendo hacia su propio campo, que se embolica, que acaba perdiendo el balón, una penetración por banda izquierda, un centro, el rechace que le cae a Joao Pedro, y Joao Pedro desde fuera del área le mete un pepinazo al balón que es absolutamente imparable para Fabio. Es un golazo de los mejores que se ha visto en este Mundial de Clubes. Y la segunda es en un ataque de Fluminense, una contra que lanza Enzo Fernández, que ve perfectamente a Joao Pedro, y Joao Pedro, con la calidad que tiene, que es enorme, pues pega un quiebre, deja sentada a su defensa y la mete por donde no puede llegar tampoco Fabio. Y en dos acciones, como digo, de velocidad, en una contra y en una pérdida de balón de Fluminense en campo propio, pues ahí ha liquidado el partido del Chelsea. Pero ha tenido bastantes más ocasiones el Chelsea. Ha tenido también una Nicolas Jackson cuando entró en la segunda mitad bastante clara. Ha habido una acción que ha podido cambiar un poco el devenir del partido, en un penalti que el árbitro Letessier ha pitado a favor de Fluminense, pero es de esos penaltis que no se suelen señalar. Cuando tú tienes la mano en una posición natural, luego lo ha explicado el árbitro después de ir a verlo al VAR, cuando tienes la mano en una posición natural y está por debajo de la cintura, ese tipo de manos no se suelen pitar como penaltis. Si tienes la mano por encima de la cintura y un poco separada, eso sí se pitan. Cuando la tienes por debajo, esos no se suelen pitar. Letessier lo ha pitado, pero del VAR le han llamado y le han dicho, vente a verlo, que este es de ese tipo de manos que no solemos pitar. Y lo ha visto y ha anulado el penalti. Y ahí ha anulado prácticamente todas las opciones que tenía Fluminense de poder meterse en el partido. Por cierto, sexto penalti anulado por VAR en este Mundial de Clubes, y el primero que le toca a un equipo de CONMEBOL. Había habido 3 penaltis anulados a equipos europeos, uno de ellos al Chelsea precisamente, contra el Esperance de Túnez, uno a un club africano, uno a un club asiático, y este, como digo, el primero que afecta a un club sudamericano. Lo que son las cosas, ¿no? Como digo, un ex de Fluminense es el que acaba ajusticiando a su equipo
con 2 golazos, la verdad que los 2 goles son extraordinarios. Luego en el segundo tiempo, bueno, la verdad que a Renato no se le puede echar nada en cara. O sea, el papel de Fluminense ha sido extraordinario y luego en la segunda mitad pues ha sacado prácticamente todo lo que tenía. Hemos visto, por cierto, debutar en este Mundial de Clubes a Jefferson Soteldo, con lo cual todos los venezolanos inscritos en este Mundial han podido jugar al menos un minuto, como son Savarino, el propio Soteldo, Segovia, Martínez, Rondón y La Cava. Pero, amigos, al final se ha impuesto la lógica, se ha impuesto la razón y lo cierto es que desde la victoria del de Corinthians ante el Chelsea con aquel gol que recordamos todos los años porque no hay manera de revertir la situación de Paolo Guerrero, aquel cabezazo en el año 2012, última vez que un equipo europeo no ganó el título mundial de clubes, pues a partir de ahí son 13 títulos consecutivos de Europa, cuento ya este mundial de clubes, en torneos FIFA. Y de los últimos 19, los europeos han ganado 18. La única excepción es ese que os digo, ese mundialito del año 2012 que ganó Corinthians. Esto antes no pasaba, amigos. Esto antes no pasaba. Hubo un tiempo, para los que seáis un poquito más jóvenes, hubo un tiempo que el fútbol sudamericano dominaba al fútbol europeo. A finales de los años 70 y principios de los años 80, hasta mediados de los años 80, Sudamérica llegó a ganar 7 títulos intercontinentales consecutivos, con Boca, con Olimpia, con Nacional, con Flamengo, con Peñarol, con Gremio y con Independiente. De hecho, hasta mediados de los años 90, Sudamérica tenía más títulos intercontinentales que Europa. ¿Qué pasó en el año 96 en concreto? Bueno, ahí apareció la ley Bosman y la ley Bosman permitió la libre circulación de los jugadores europeos y acabó con el cupo de extranjeros. Claro, cuando tú no le pones límite al número de extranjeros que puede tener un equipo, pues ahí ya puedes fichar lo que te dé la gana. Y al no tener límite en cuanto al número de jugadores comunitarios, que es el término correcto para designarlos, ya sean europeos o ya sean sudamericanos o africanos con raíces europeas, pues en ese momento conviertes todo en que quien tenga más pasta es quien se lleva el gato al agua. ¿Por qué? Porque como ya no tienes límites a la hora de fichar, puedes fichar al que te dé la gana, siempre y cuando, como digo, sea o tenga raíces europeas, pues con pasta se consigue absolutamente todo. A partir de ahí empezaron a salir jugadores sudamericanos cada vez más jóvenes y viniendo a Europa, y claro, los equipos europeos se fueron haciendo cada vez más y más fuertes, hasta el punto, y esto es lo que lo define todo perfectamente, que desde que se implantó la ley Bosman estamos hablando de que ha habido un total de 31 torneos. 31 torneos, pero, bueno, con este son ya 32 torneos de clubes intercontinentales organizados por FIFA, 32, y de los 32 Sudamérica solamente ha podido ganar 6. Desde la ley Bosman es 26-6 el palmarés de los títulos mundiales de clubes entre Europa y Sudamérica. Yo creo que no hace falta decir mucho más. Hasta ese momento, hasta la ley Bosman, Sudamérica le ganaba y le ganaba bien a Europa. La diferencia no era muy grande, pero era una diferencia sustancial. Hemos pasado de dominio sudamericano a un 26-6. Es que no hay mucho más que hablar. Es que la ley Bosman, evidentemente, pues tiene sus raíces jurídicas y evidentemente pues es una ley que seguramente sería muy necesaria, etcétera, 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 pero en lo que se refiere a la igualdad en el fútbol, pues lo ha jodido absolutamente todo. Ha acabado con la igualdad existente y ha puesto a los equipos europeos en una situación, en una posición a la que no pueden llegar por problemas, por asuntos económicos, equipos de ninguna otra confederación. Bueno, pues eso es lo que hay. Tendremos al Chelsea en la final del Mundial de Clubes. Mañana veremos si se clasifica el París o el Real Madrid. Ya sea uno u otro, va a ser una final espectacular. El Chelsea es un equipazo, las cosas como son. Y también lo son el Madrid o el PSG. Con lo cual, en el caso de que entrara el PSG, por ejemplo, se estarían enfrentando en la final el campeón vigente de la Champions y el campeón vigente de la Conference League.
que es la Supercopa que no se puede jugar, porque la Supercopa que se juega es entre el de la Champions y el de la Europa League, que es el Tottenham, que no está aquí, con lo cual pues tendríamos ahí dos Supercopas casi prácticamente simultáneas, porque dentro de muy poquito se va a jugar la Supercopa Europea, ¿verdad? Y si se mete el Real Madrid, pues ha habido muchos Real Madrid-Chelsea recientes que han sido espectaculares. Va a ser una grandísima final y ahí estaremos para analizarla, y por supuesto también analizaremos el partido de mañana. Si te ha gustado este vídeo, pues pégale un buen like, suscríbete al canal y dale a la campanita para que te avise de todo el contenido que estamos subiendo, que es mucho en este verano, Mundial de Clubes, Copa Oro, fichajes. Bueno, aquí estamos siempre dándote todo lo que tú quieres y todo lo que tú necesitas. Nos vemos muy prontito, amigos. Chao. Chip, 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 él es Mr. Chip. Chip, 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 él es Mr. Chip. Chip, 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 él es Mr. Chip, el estadista del fútbol.